Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más. Espero que este diseño les guste mucho. Es elaborado con mucho cariño, se los traigo, ¿verdad? Y si aún no me sigues, te invito a hacerlo, te invito a dejar tu comentario, que no se te olvide, y también a dejar tu like. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video por acá. Y te recuerdo que todos los materiales que voy a utilizar hoy acá, el alambre que yo utilizo es chapado en oro y todos los materiales, los cristales los compro en AliExpress, así que por acá te dejo los enlaces de las tiendas si deseas, ¿verdad? Comprarlos y no sabes dónde, si eres principiante, cómo comprar materiales, puedes escribirme a mi WhatsApp que con todo gusto yo te envío los enlaces de las tiendas donde compro los materiales de excelente calidad. En AliExpress tengo tiendas identificadas muy bien seleccionadas, ¿verdad? Que sé que venden calidad y es donde yo compro actualmente. Entonces, por acá te dejo los enlaces y vamos a estar trabajando este diseño con alambre número 18. Vamos a estar ocupando la pinza mandril 6 en 1, pinza de corte. En la posición 3 vamos a estar trabajando esta filigrana cruzada. Y bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ubicar nuestra pinza acá de esta manera sin tener acá excedente, que no se nos salga ninguna puntica. Vamos a realizar vuelta y media. Una vez que estamos aquí, nos ubicamos de costado, ¿ve? Del otro lado, mira, la posición de la pinza número 3 la voy a traer hacia acá. La paso hacia abajo. El alambre lo pasé hacia abajo de esta misma pieza, mira, por el otro lado. Ahora me ubico en esta posición y traigo el alambre. Como puedes ver, voy buscando aquí la posición correcta para ubicar bien, mira, en la misma altura, con la pinza lo ubico. Y nuevamente ahora me ubico en la parte de abajo en la misma posición 3 para realizar la siguiente figura. Ubico la pinza para colocar en la misma altura la figura, ¿verdad? Mira, con la misma pinza yo me ubiqué. Entonces, así es que vamos a ubicarnos en la misma posición. Nuevamente traemos el alambre por arriba. Ahora ingreso la pinza y traigo el alambre por abajo. Me ubico. Mira, llevándolo a la misma altura del anterior. Y así nos vamos a ir. Vamos a realizar la cantidad de 4 filigranas. Lo estoy haciendo así de esta manera para que tú agarres la idea de cómo lo vas a elaborar. Mira, aquí nos ubicamos, buscamos la posición, la misma altura y continuamos. Entonces vamos a ir haciendo como infinitos, ¿verdad? Así, infinitos. Vamos haciendo infinitos. Traemos. Lo que hay que tener es el cuidado de que te ubiques en la posición. Mira ahí. Alisamos alambre. Lo pones en la altura. Te ubicas nuevamente. Mira. Y
así nos vamos a ir, de manera que esto te va a ir quedando así, ¿verdad? Va a ir quedándote así. Entonces vamos a continuar dando la técnica, ¿verdad? Acuérdate para nivelar con la misma pinza, ¿verdad? Ahí. Nuevamente pasamos el alambre por debajo aquí. Para hacer esta técnica el alambre debe pasar por arriba y por abajo. Mira, ahí ubicamos. Traemos el alambre, mira aquí. Esto lo vas a hacer así. Alisamos, ubicamos así con la pinza, ¿verdad? Nos aseguramos de la posición de la figura. Entonces continuamos. Bajar un poco más esta aquí, agarrando el alambre, y nos ubicamos ahí. Nuevamente nos ubicamos en esta posición, ubicas la figura, ¿verdad? Que cuadre bien con la figura anterior. Ubicamos nuevamente aquí. Y listo. Vamos a hacer 24. Tienes que ubicarte bien. Recuerda que tienes que estar bien ubicada, bien sentada, cómoda, ¿verdad? En una posición cómoda. Yo aquí estoy algo incómoda, siempre por el motivo de que para que ustedes tengan visualización y puedan ver bien la técnica, ¿verdad? Yo lo estoy realizando así, acá, mira, pero la técnica no es complicada, ¿ok? Solo es ir teniendo la paciencia como con todos los diseños que vas a realizar en el alambrismo. Con paciencia para lograr tener un acabado bello, limpio. Siempre se trabaja con paciencia. Entonces mira, y es importante ir alisando. Es importante ir alisando. Entonces mira cómo vamos. Mira cómo va esta figura. Ok. Mira, a ver aquí. Llevamos la pieza, ¿verdad? La ubicamos. Y ahora nuevamente nos ubicamos y vamos alisando, ¿verdad? Aquí ubicas allí, ¿verdad? Agarras la estructura, te ubicas bien
y haces la siguiente. Agarras, llevas el alambre, agarras la estructura, la ubicas con la pinza y haces la siguiente. Agarras la estructura, mira, aquí si la ves que quedó así desnivelada, entonces vuelves y ubicas bien. Mira cómo vamos. Continuamos. Agarras el alambre, ubicas nuevamente, envuelves y posicionas bien la figura. Y listo. Hasta tener 24 piezas o figuritas de esta filigrana. Recuerda que este se pasa por debajo, se ubica uno así y sale por acá. Ok, acá ya tengo las 24. Terminé aquí por debajo, ¿verdad? Acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a llevarlo a vuelta y media, ¿verdad? Donde termina. Y aquí cortamos. Estos 24 miden 15 centímetros. Te voy a mostrar con el centímetro, mide 15 centímetros. Ahora ya que vamos a realizar, ¿cuántas de estas? Vamos a realizar la cantidad de, mira, 15 centímetros cabales. Vamos a realizar la cantidad de 4 piezas, 4. Con la misma cantidad, 24 y la misma posición de la pinza. Entonces tenemos ya las 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir todo esto con el alambre 26. Con alambre 26 vamos a empezar a costurar estas piezas. Voy a tomar 100 centímetros por ahora. Y vamos a irnos así. Vamos a limpiar este que quedó. Vamos a ubicar las partes que van a... Bueno, a veces al principio toca que vaya... No va a tocar siempre el cierre así. Vamos a ubicar el alambre 26, ¿verdad? A la pieza. De esta forma. Lo dejamos ahí. Vamos a agarrar una de estas piezas y vamos a costurarla. Despuesito vamos a cortar eso. Ustedes no se preocupen que eso lo vamos a cortar. Ahorita es ir uniendo esto que vaya quedando bien bonito. Unido, ¿verdad?
vamos, como dicen, a coser o a costurar. Ahí ve. Con paciencia, como dicen, lentito y de buen modo, despacito y de buen modo, cuidando los detalles. Voy a darle una más. Voy a tejer ahora hacia abajo en el mismo del primero para cruzarme hacia el otro, ¿verdad? Para cruzarme sutilmente hacia la siguiente figura. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a acercarme un poco más. Vamos a acercarnos un poco más. Y ahora sí, me cruzo acá. Nos cruzamos. Y ahora subo tomando la estructura de arriba. Y esto es así, esto lo que vamos a hacer es a costurar todo esto. Vamos a ir costurando una por una de dos. Ahorita estamos costurando las dos, ¿verdad? Pero luego vamos a tomar una, a unirla acá y después a unir otra. Si tú quieres el brazalete no tan ancho, entonces lo haces nada más de dos. Aquí lo importante es que yo les dejo la técnica, la idea, que es muy importante la idea, ¿verdad? Y después ya ustedes fluyen con su creatividad, cómo lo quieren hacer, si lo quieren hacer más delgado, lo quieren hacer más ancho, quieren colocar los cristales de otra manera, ya esa es decisión de ustedes, ¿verdad? Y espero que me manden foto de las creaciones que hacen, de las ideas que yo les mando y ustedes las hacen o las hacen diferente. O sea, yo quiero ver si lo que hiciste, ¿verdad? Quiero ver. Mira, esto tiene que ir así. Tienes que ir pila así, que las figuras vayan cuadrando, ¿verdad? Vayan cuadrando. Entonces tienes que ir posicionando tanto como la costura del alambre bien ubicada, y también tienes que ir fijándote bien pilas con la posición de las filigranas.
Ahora aquí me cruzo al lado, ¿verdad? A esta filigrana para poder saltar arriba. Y salto arriba. Ya sabes, pilas con la posición, que vaya cuadrando la posición de las figuras. Alambre 26 es el que estoy utilizando para costurar. Ahora sigo costurando solamente en la figura, ¿verdad? Me voy a deslizar pasando el alambre como 5 veces dependiendo el espacio que tenga aquí. Y me cruzo para continuar y subir luego hacia arriba, ¿verdad? Y continuar con la costura. Así que yo voy a continuar costurando esto y vengo cuando ya haya terminado esto para cruzarme y continuar con una de estas. Ok, ahora aquí lo que sigue, ¿verdad? Una vez que ya colocamos esto, vamos a deslizarnos hacia arriba o hacia abajo para continuar colocando la siguiente, ¿verdad? Yo me voy a colocar acá arriba. Nos vamos a ir deslizando. Nos cruzamos hasta llegar arriba. Nos ubicamos una cosa muy importante que sepan, tienen que contar aquí arriba, tanto como acá arriba como acá abajo, tienen que contar las 24 pies, las 24
figuras: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces tienen que estar pilas con eso, porque en esta me pasó que habían 23 abajo y 24 arriba. Entonces tomé la figura al final, tuve que tomarla así para resolver, ¿verdad? Acá, por si acaso te pasa. Yo no conté las dos partes, pensé que tenía las 24 figuritas, así que te dejo por acá esta importante información, ¿verdad? Tienes que contar. Cuando ya tengas los 24 en los arriba y abajo, entonces corta, y esto va a irse nivelando conforme vamos costurando. Esto se va a ir nivelando lo que es la posición de el brazalete, ¿verdad? Entonces vamos a ir costurando con 3 vueltitas en cada argolla, y luego nos cruzamos, ¿verdad? Nos vamos a deslizar para poder pasarnos a las siguientes figuras y costurar las siguientes figuras. Entonces, acá, como pueden ver, miren. Ok, nos cruzamos. Y así nos vamos a ir costurándolo hasta costurar la cantidad que vamos a poner, ¿verdad? Si tú lo quieres un brazalete más grande, más ancho, entonces le pones más filigrana, haces otra tira más. Y aquí ya me voy cruzando. Me falta una porque son 3. Y aquí ya nos vamos cruzando. Aquí me deslizo en la misma figura, como pueden ver ahí, para cruzarme a la siguiente posición. Hay que deslizarse. Me cruzo por acá, por debajo, ¿verdad? Aquí lo hice por encima, hay que hacerlo por debajo, se ve mejor. Entonces eso para que estén anuentes por debajo. Nos cruzamos en la siguiente para que se vea la costura por detrás. Y cruzamos en el siguiente por detrás y continuamos con la misma tarea. Ya de aquí para acá esto es repetitivo. Aquí vamos a ir ubicando bien para que esto no se vea como desubicado, ¿verdad? Entonces hay que acomodar.
Entonces así vamos. Ya vuelvo cuando haya terminado esta y cuando ya haya, mejor dicho, costurado las dos que nos faltan para seguir el siguiente paso, porque ya todo esto es repetitivo, la misma técnica en la costura. Ok, miren, ya aquí está todo, ya está tejidito y lo que vamos a hacer es a compactar, ¿verdad?, las piezas con nuestras manos. Puedes también hacerlo con un martillito y le das con el martillo. Solo así ya tenemos un brazalete muy bonito, todo dorado. Ya lo puedes simplemente así, sin ponerle más nada. Obviamente lo cierres, ¿verdad? Entonces aquí, mis amores, lo que vamos a hacer es a empezar a hacer el cierre. Vamos a hacer el cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre? En la misma posición 3 de la pinza mandril vamos a limpiar. Ok, entonces mira, aquí tengo este cierre que la verdad que si vamos a ponerle un cierre de estos, que a mí me encanta, es costurarlo acá con alambre 26. Y si no tienes de este cierre, mira, este es chapado en oro, súper excelente calidad. Igual yo siempre los baño con una laca protectora, que es la que compro, ya saben, acá en AliExpress. Aquí les voy a dejar los enlaces de la tienda de este cierre. Y vamos a hacer el cierre artesanal, pero porque le vamos a poner otro tipo de cierre. No va a ser ese, sino va a ser un cierre, ya sea pico del oro o ya sea que tú lo hagas artesanalmente. Te voy a hacer la técnica para que lo puedas hacer si no tienes de este otro tipo. Entonces nos ubicamos acá sin tener acá ningún excedente, ¿verdad? Que no sobresalga la punta del alambre. Y vamos a hacer vuelta y media. Quedamos ahí. Vamos a realizar de estas 3 argollas de esta medida en la misma posición, ¿verdad? Siempre saliendo el alambre hacia adelante de la que ya hicimos. Ahora me ubico en esta. Cuando ya tenga la número 3, me ubico en esta, dejando un espacio como de 1 milímetro nada más. Mira. Y continúo con la siguiente con la misma técnica. Ahí. 1, 2 y 3. Es solo girar el alambre, mira, a la herramienta y girarla. Vuelta y media. Y cortamos. Y esto lo vamos a costurar acá, ¿verdad? Esto lo vas a ir costurando aquí de esta manera. Vamos a identificar la parte que vamos a dejar hacia el frente. Yo creo que va a ser esta la parte del frente, sí. Así que vamos a colocarlo desde acá. Entonces lo colocas aquí, ¿verdad? De esta manera, que se lleve el mismo espacio. Vamos a calcular que sea la misma distancia. Voy a llevarme el alambre, lo voy a correr un poco hacia acá para poder realizar esto. Entonces corro, añadí aquí para hacer la costura fue un total de 2 metros lo que ocupé para costurar. Entonces esto tiene que ir así
voy a llevarlo un poco más atrás. Yo creo que aquí está bien. Y empezamos a costurarlo. Le colocamos 2 bien apretaditas esas costuras. Me cruzo. Le doy 3, 2, ¿verdad? Y me cruzo acá al otro lado. Y continuamos. Ingreso por la ranurita esa y continúo en la siguiente figura. Para saltarme siempre tengo que ingresar el alambre por la ranura para saltar al siguiente nivel, al siguiente espacio. Entonces aquí vamos a terminar esta aquí costurando de aquí a acá.
aquí voy a darle, esto no lo voy a cortar, este alambre lo voy a dejar aquí con estas vueltitas ahí, y aquí vamos a colocar el otro cierre, ¿verdad? Ya saben que en el centro es un chin más grande que la otra y vamos a hacer la misma técnica, lo mismo que hicimos aquí. Ok, miren, ya aquí le pusimos del otro lado también las filigranas de cierre. ¿Ven? Y aquí se ve así, así quedó. Entonces, miren, solo así, qué belleza de brazalete sería, ¿verdad? Dándole ya la formita. Miren qué preciosidad. Solo así. Este está disponible, este tutorial, en la membresía del canal, en el nivel, a partir del nivel 2. Estará por un año en la membresía. Ya a partir que después de un año ya esos tutoriales pasan a nivel exclusivo. También hay otra membresía que se llama a nivel élite, que está aquí en el canal, pero en esa membresía tiene algunos tutoriales que estuvieron hace un año. Entonces, luego que esos tutoriales tienen un año, en la membresía de esta nueva pasan a la membresía exclusiva, ¿verdad? Entonces, todos los tutoriales que van quedando de un año en este canal van pasando a la membresía de élite. Esa tiene un costo más alto, ¿verdad? Entonces, algunos tutoriales de los que ya no están, a partir del nivel VIP, están en la membresía élite. Pero si quieres tener acceso a toditas las clases de Maite, ¿verdad? Todos los tutoriales, es en la membresía exclusiva, y eso se paga a través de PayPal, MoneyGram o Western Union. Y tiene un costo de $35. Tienes acceso a toditas las clases que hay, más las nuevas que se va compartiendo cada mes, que son de entre 4 a 5 clases nuevas en el nivel exclusivo. Ya tienes acceso en ese nivel a toditas las anteriores, más las nuevas. Entonces tienes que pagar, si estar activa mensualmente, con tu pago de $35 en la membresía exclusiva. Después de un año, que tienes de estar activa un año, entonces ya puedes tener acceso sin límite de tiempo, sin límite de vencimiento, a las clases correspondientes del año que pagaste. Por ejemplo, si te uniste en el año 2026, tienes acceso, después de un año vas a tener acceso indefinido, te quedan a ti las clases de ese año. Ahora bien, si quieres comprar todas las clases del año 2025 y 2026, cada año tiene un costo de $250. Y hay más. Ahorita hay bastantes clases. Creo que son en el 2025, creo que son 80 y algo de clases. Y ahorita y si compras el 2022, te queden 250. Pero obviamente, como no ha terminado el 2026, entonces se te va a ir compartiendo cada mes todas las nuevas clases. Así que cualquier consulta me escriben a mi WhatsApp. Ok, entonces vamos a colocar los cristales. Miren, he escogido este rojo sangre hermoso. Vamos a pasarnos sutilmente hacia arriba. A la primer, no vamos a poner aquí, ¿verdad? Aquí no vamos a poner. Vamos a poner solamente a partir de acá. Acá voy a cruzarme.
ubicarme bien para empezar a colocar los cristales. Añadí 100 centímetros más, ¿verdad? Para empezar a añadir los cristales. Entonces, ¿cómo lo vamos a añadir? Vamos a ir normalito, así. Coloco aquí, ingreso el alambre en la siguiente filigrana, paso hacia atrás, voy hacia atrás, ¿verdad? Aquí. Coloco el siguiente. Paso por acá. Y hacia atrás el alambre, ¿verdad? Por debajo, para ubicarme en la siguiente posición. Y así voy a continuar, ¿verdad? Con esta belleza. Así vamos a ir hasta colocarlos toditos. Siempre coloco el cristal, ingreso el alambre por acá, ¿verdad? Voy hacia atrás, ingreso el alambre por debajo del cristal, a salir por debajo, y así me voy a ir toda esta línea y luego me regreso, ¿verdad? Con la línea de abajo. Entonces yo voy a ver, probablemente le pueda colocar aquí más cristales y hacerle aquí como unas onditas. Si queremos le podemos colocar aquí cristales, ¿verdad? Para hacerlo como estilo onditas. Un cristal aquí y una onda de cristales más chiquiticos arriba. Es opcional, simplemente te estoy dejando aquí la idea si te gusta algo más llamativo, ¿verdad? Entonces yo continúo sola poniéndole los cristales, ya vuelvo. Ok, ahora miren aquí, recuerden que aquí tenemos este que nos sobró de lo que unimos aquí las piezas. Ahora para cruzarme a la siguiente línea y continuar colocando cristales, voy a traerme el alambre deslizándome por acá. Me cruzo, saco el alambre por aquí y me ubico de esta manera. Y empiezo a colocar toda esta ristra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos estado haciendo todo este rato, todo el tiempo, con la línea de arriba de la misma forma. Ubicamos. Como hemos venido haciendo desde el principio cuando empezamos a colocar los cristales, así mismo me retrocedo y por debajo ingreso, ¿verdad? El alambre y continúo. Voy con el siguiente, paso, ingreso el hilo en la siguiente, ahí, ¿verdad? Para cruzarme y sacar el hilo y continuar. Esto mismo vamos a hacer en toda esta línea. Cuando ya vayamos a la siguiente, regreso. Ahora bien, mira, este es el último. Ingreso así por acá.
Entonces aquí ya voy a cortar este pedacito. No lo botes porque te va a servir para algo, ¿verdad? Entonces, y voy a cortar por acá atrás y voy a continuar tejiendo. Corto a cierto punto, ¿verdad? No tan a ras, porque necesito un poquito de excedente para que esta punta quede metida allá al fondo, bien aplastadita. Siempre hay que verificar, ¿verdad?, que no queden hilos sueltos para que no lastime tu mano o a tu cliente. Aquí con este voy a continuar, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo que acá. Entonces, si al fin hay que añadir alambre, si se determina, claro, se tiene que añadir, ¿verdad? Entonces voy a subir sutilmente en el punto de arriba. Entonces, si no tienes mucho material para hacerlo, puedes hacer una pulsera más delgada, ¿verdad? Puedes hacerla más delgada, obviamente vas a utilizar menos alambre, entonces la haces más delgada. Y hacemos lo mismo, mira acá. Siempre el alambre me lo traigo para abajo. Y lo mismo vamos a hacer hasta colocarlo, perdón, se moví la cámara, hasta colocarlo en estas dos hileras, y aquí es la última. Ya volvemos. Ok, terminamos acá. Vamos a colocar aquí 50 centímetros de alambre, porque quiero colocar una línea solamente en esta parte de acá. Si tú quieres, puedes colocar arriba y abajo en estas dos, pero yo quiero colocar solamente una línea, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto. Voy a fijar el alambre aquí en esta posición. Dejo ahí mientras ubico el alambre. Y empiezo a colocar mi línea de cristales. Ups. Voy a ver si la coloco de 2 en 2. A partir de aquí, de 2 en 2. Entonces ingreso por acá, salgo por aquí, por la segunda filigrana, alineo, yo por acá les dejo la idea, y ustedes de repente se les ocurre una mejor, y eso estaría muy bien. Me mandan foto, háganlo como lo vayan a hacer, me mandan fotito.
y nos vamos a ir así de esta manera. Regreso cuando ya la haya colocado toda, de 2 en 2, y vamos ahí. Voy a colocar la última por si acaso. Ingreso por acá, salgo por acá arriba, ya volvemos. Ok, queridas, aquí ya terminamos. Mira qué cosa más linda. Vamos a terminar esto por acá. Voy a cortar aquí, a llevar esto escondido, y siempre hay que revisar que no hayan alambres que vayan a herir, a rayar la piel, ¿verdad? Tienes que ponértelo también. Mira qué belleza, me encanta. Vamos a darle la forma. Ahora hay que colocarles los cierres. Entonces, como te decía antes, yo le voy a colocar este acá, pero tienes la opción de colocarle, aunque yo le puse este así que más largo para que tú tuvieras esa idea, pero no importa, yo lo voy a costurar así, que quede costurado así de esta manera, ¿verdad? Pero tú puedes colocarle este cierre. Puede ser un cierre que tenga extensión, un cierre que te dé la opción de que tú puedas ponerle cadenita de extensión. Por lo pronto, sí, esto es lo que vamos a hacer con mis argollas siempre, ¿verdad? De acero inoxidable. Ya en otros tutoriales ya les he enseñado cómo hacer argollas artesanales. Si me sigues de hace tiempo, ya sabes cómo hacerlas. Las argollas artesanales con alambre número 18 o 16, que es más fuerte si trabajas con alambre AAA. Si estás con alambre chapado en oro como yo, pues te recomiendo que compres las argollitas. Estas argollas las venden en AliExpress, son de alta calidad, 316L, PVD. Hay también las cadenitas de extensión. Mira, le vamos a colocar no sé qué te parece, este tipo de cierre le queda bien, o le podemos colocar un cierre de timón o de marino. Mira, creo que este tipo de cierre le va mejor a esta. Vamos a colocarle ese. Entonces, miren, aquí ya les puse doble argolla. Aquí le puse este cierre de timón, va con este tipo de argollitas. Aquí ve, lleva estas. Entonces ya esto se cierra acá hasta donde le queda a la persona. Me lo voy a colocar para que veamos cómo queda. Ok, miren nada más qué chulada, qué elegancia, qué porte, qué espectacularidad. Yo lo amo. Miren cómo queda. Aquí esto lleva, como les dije, esto a mí me queda así. Es un brazalete de tamaño estándar, ¿verdad? Aquí este tipo de cierre tú le puedes colocar cadena de extensión si la persona es especial de la muñeca.
pero la verdad es que te digo que este tamaño le queda a una persona que sea su muñeca más gruesecita. Igual tienes que pedir la medida si va a ser personalizado. Mira, lo pongo aquí, es un tamaño, mira, estándar para alguien que sea de muñeca más gruesa. Igual se adapta ese tamaño a cualquier medida. Entonces elabóralo, mándame foto y los aretes voy a mostrarte acá. Te voy a medir cuánto, te voy a mostrar cuánto mide. Mira, queda midiendo 16 centímetros. A ver, 16, déjame medirlo bien. A ver, aquí. Solo el brazalete mide 16 centímetros, tamaño estándar con su cierre, ¿verdad? Ya si le colocamos los otros, el cierre en total, vamos a medir. Mide 10 y... A ver, vamos a estirarlo bien. Mira. 17 centímetros con la colita esa, ya con la extensión, ¿verdad? Aquí, no, aquí es la medida, yo estoy chiflada, es acá. 19 centímetros, mira, incluyendo 19 centímetros y medio, incluyendo los cierres y todo en total. Ella queda midiendo esto, con los cierres y el poquito de extensión que le puse, pero solito él mide 16 centímetros. Volvemos a formarlo, lo voy a volver a formar, ¿verdad? Que coja su porte. Vamos a perfeccionar, mira qué bonito queda. Es un brazalete súper perfecto, la verdad es que yo lo veo perfecto, me encanta. Esta es una técnica para principiante, fácil de hacer, y es un modelo, sí es cierto, es un modelo bastante vistoso, que pareciera complicado, pero no es complicado. Ya viste cómo se hace la filigrana, cómo se va uniendo. Estas son técnicas para principiantes, pero con un nivel de escala. O sea, con estas técnicas tú vas a ir escalando, vas a ir subiendo tu nivel en técnicas. Entonces sígueme para poder que sigas aprendiendo más. Y aquí yo te voy a ir enseñando y tú vas a ir aprendiendo conmigo cómo fusionar las técnicas, qué más puedes hacer con esas técnicas que yo te enseño por acá. Y con mucho gusto, con mucho amor, espero que ustedes me dejen ahí sus comentarios, que qué les pareció. Recuerda, si vas a comprar en AliExpress los materiales, poner tus códigos, los códigos que le vamos a dejar acá, para que aproveches esos descuentos y no te pierdas el descuentito que te da AliExpress por comprar con esos códigos, ¿verdad? Códigos de descuentos adicionales. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima clase. Y los aretes, ahí por ahí se los voy a mostrar. Creo que voy a ver si les hago aquí rapidito el tutorial para que lo puedan hacer.